Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer un colgante en arcilla polimérica con efecto craquelado. Para ello comenzamos con una lámina de arcilla de color translúcido mezclado con un poquito de color turquesa y un poquito de blanco perla. Hacemos un cilindro con la arcilla y lo vamos a recubrir con una lámina de un color más oscuro, también en turquesa sin mezclar con translúcido. Hacemos rodar el cilindro sobre la superficie de trabajo para reducir el tamaño. Ahora lo cortamos en dos partes que no sean necesariamente iguales y continuamos reduciendo una de ellas. La cortamos en dos y luego nuevamente en dos. Y unimos estos trozos al que habíamos dejado aparte. Lo vamos a unir de forma aleatoria. Y ahora continuamos haciendo rodar sobre la mesa para unir las partes. Cortamos nuevamente en 4 y volvemos a unir las 4 partes. No es necesario que nos quede muy regular porque justamente buscamos el resultado contrario, que quede de forma irregular. Continuamos haciendo rodar sobre la mesa para reducir. Y ahora vamos a convertir esta murrina circular en cuadrada, usando para ello el rodillo. Aplanamos las 4 partes hasta obtener un cuadrado. A la vez vamos haciendo la murrina cada vez más larga y finalmente la cortamos en 4 partes y las unimos entre sí. Ahora cortamos láminas finas de la murrina y las vamos pegando sobre una lámina que hemos hecho con los restos que nos han sobrado de la murrina anterior. Las vamos pegando unas junto a otras y no importa que no quede parejo porque ese es el efecto que estamos buscando. Cuando tengamos toda la lámina cubierta, ponemos encima un papel de horno y vamos a bruñir usando para ello una tarjeta de crédito vieja, por ejemplo, hasta que consigamos que quede la superficie lo más lisa posible y se hayan disimulado las uniones entre las láminas de murrina. Por último la pasamos por la laminadora y ahora vamos a cortar con un cortador de la forma que más nos guste, la forma de interior del colgante. Y ahora con otro cortador más grande vamos a cortar en arcilla blanca la forma exterior del colgante. Con el primer cortador que hemos usado vamos a hacer un orificio en el interior del colgante. Sin despegar la parte exterior del colgante del folio, le colocamos dentro la parte interior.
Volvemos a poner papel de horno encima y bruñimos para eliminar la unión. Podemos poner también la pieza en medio de 2 folios y pasar suavemente el rodillo por encima. Y ahora volvemos a cortar con el cortador por si se ha deformado la forma de nuestro colgante. Para hornear vamos a colocar el colgante sobre una superficie curva de un material que se pueda meter en el horno, por ejemplo un bol de metal. Y horneamos según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez la hemos horneado, vamos a ponerle la parte trasera. Para ello texturizamos una lámina de arcilla blanca con un trozo de tela, pasando la tela junto con la arcilla por la laminadora. Y para pegar la trasera al colgante vamos a utilizar arcilla líquida, en este caso de la marca Cat. La extendemos con el dedo por la parte trasera del colgante y pegamos la lámina texturizada. A continuación, con la cuchilla vamos a cortar el sobrante. La apoyamos sobre la pieza que ya está cosida y de esta manera es más fácil cortar. A continuación hacemos un cilindro pequeño de arcilla blanca y le atravesamos un palillo de dientes para hacer la pieza que irá pegada por detrás del colgante para pasar el cordón. La pegamos a la trasera con un poco de arcilla líquida. Y ya podemos volver a hornear. Una vez esté horneado y frío el colgante, pasamos a lijarlo y pulirlo. Para lijarlo estoy utilizando lijas de grosores 180, 280, 360, 400, 500, 1000, 1500 y 2000. De esta manera queda la superficie muy lisa. Si quieres más detalles acerca de cómo lijar y pulir la arcilla polimérica, puedes ver el vídeo sobre lijado y pulido de la arcilla polimérica que tengo en mi canal. Tienes el enlace en pantalla y en la caja de descripción del vídeo. Una vez tenemos la pieza lijada, procedemos a pulirla con una herramienta tipo Dremel. Y así es como queda el colgante una vez terminado y montado con un cordón de caucho. Espero que te haya gustado y que te animes a poner en práctica este tutorial. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde puedes aprender a hacer otros 2 colgantes en arcilla polimérica. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a me gusta, déjame un comentario y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.